20 años han pasado. Siquiera sé dónde está. Director Ten, deberíamos continuar nuestro viaje para buscar al joven maestro mayor. Director Ten. Director Ten, sé que extrañas profundamente al joven maestro mayor, pero también debes cuidar tu salud. Esto es malo. Alguien está causando problemas en nuestra obra. ¿Qué? Salta. Si tienes agallas, entonces salta. Te lo digo. Incluso si todos ustedes se hacen pedazos justo afuera de la entrada de mi grupo Tenlin, todavía tengo el poder de suprimir la noticia. ¿Te atreves a amenazarme? Me aseguraré de que no recibas ni un solo centavo. Consíguelo. No me obligues. Tensei. Papá. Papá, ¿por qué estás aquí? Yo puedo manejar esto. Director Ten, Así que el hijo que he estado buscando durante todo este tiempo te pregunté. estaba justo a mi lado. Mi dinero, ¿vas a pagar o no? No te acerques. Si te acercas más, yo me estrellaré hasta morir justo delante de ti. De acuerdo. No iré allí. Dime lo que quieres decir correctamente. Aceptaré todo. No te faltará ni un solo centavo del dinero. Por favor, no actúes precipitadamente. Escribe un pagaré. Escríbelo. Escríbelo inmediatamente. Escríbelo. Escríbelo ahora mismo. Date prisa. Escribe. El pagaré. Hermano pequeño. Vamos. Aprovecha este momento. Bájalo por mí. Rápido. No vayas allí. Lo tengo. The film was translated Rápido. and narrated Súbelo by rápido. Media. The film was translated and narrated by M-Media. Suéltalo. Suéltame. Déjame ir. Niño. ¿Puedes decirme? Tu candado de longevidad. ¿De dónde vino? Esta es la única reliquia que mi madre me dejó. ¿Cuál era el nombre de tu madre? King Jinglan. ¿Estás diciendo que el hijo de Jinglan y yo sigue vivo? Sí, director Tang. Joven maestro mayor. En su muñeca izquierda, tiene una marca de nacimiento del tamaño de una moneda de cobre. Este año, debe tener alrededor de 24 años, ¿verdad? Niño, ¿puedes dejarme ver tu muñeca izquierda? Muñeca izquierda. Niño, soy tu papá. Soy tu padre. Eres mi padre. Papá, él es a quien has estado buscando. Mi hermano mayor. Toma el dinero y salda las cuentas de estos hermanos. Encárgate de tus asuntos sucios. Correctamente. Hijo. Papá te lleva a casa. Hermano Wee. Nuestro plan tuvo éxito, ¿verdad? Qin Hui, un joven de Qin Yang. El plan tuvo éxito. Nuestra misión para nosotros hermanos se considera terminada. Luego, es hora de ver la actuación del hermano Qin. La villa de la familia Qin. Notifica Ciudad Isla a todos los medios de comunicación. Voy a dar una rueda de prensa para anunciar que el joven maestro mayor de mi familia Ten ha sido encontrado. El hombre más rico de Ciudad Isla, con un valor de más de millones. Mi padre. Papá. Director Ten. Qin Lien. Papá finalmente te tiene. De vuelta. Pero fundamentalmente no soy tu hijo. Ten Ruimin. El verdadero hijo tuyo y de Qin Jinglan. Hace 24 años, fue asesinado por ti. Y yo. Seré tu futura pesadilla. La conferencia de prensa se celebró en el salón.
usted realmente él, el joven maestro mayor de la familia Tang, ausente por muchos años? Al regresar a la familia Tang, ¿cómo se siente en este momento? Ahora que ha regresado, ¿tiene algo que quiera decir, joven maestro mayor? A continuación, den la bienvenida a mi hijo, el futuro joven maestro mayor de la familia Teng, Qin Lian, al escenario. La conferencia de prensa de la familia Teng. Gracias a todos. Hoy poder regresar a la familia Teng. La primera persona a la que debo agradecer es mi padre, Ten Ruimin. Esta conferencia de prensa es el comienzo de la destrucción de tu familia Teng. Hoy, todos los amigos de los medios y los accionistas del grupo Ten están presentes. Anuncio que el 10% de las acciones del grupo serán transferidas a Qin Lian. El 10% de las acciones del grupo Tang. Eso es un total de 400.000 millones. El director Tang es verdaderamente generoso. Qin Lian, cualquier petición que tengas, te la concederé. Papá, ya que he regresado a la familia Teng, naturalmente debo compartir tus cargas. Sin embargo, creo que este hotel DO es bastante bueno. ¿Por qué no me transfieren este hotel a mí? Bajo el grupo Ten, el más lujoso, hotel de 7 estrellas a nivel de banquete estatal, Hotel DO. También es la estación de recopilación de inteligencia de la familia Ten en Ciudad Isla, Ten Ruimin. Puedes soportar desprenderte de él. Ya que eres tan considerado, con efecto inmediato, el Hotel Dio estará a tu nombre. Gracias, papá. Claro, papá. También quiero Villa Qingding. ¿Crees que está bien? Villa Qingding. Ese es el complejo de villas más grande y lujoso de Ciudad Isla. La unidad más barata cuesta más de 1.000 millones. Las personas que viven allí son todas las principales figuras poderosas y ricas de Ciudad Isla. La gente común simplemente no tiene las calificaciones para comprar propiedades allí. No hay problema. Villa Qingding también es tuya. Padre es generoso. Sin embargo, ya que he regresado, y soy el hijo legítimo mayor de la familia, no debería el puesto de heredero también ser transferido a mí hoy. Qin Lian, no vayas demasiado lejos. Qin Lian, ¿cómo te atreves a hablar así? ¿Cómo puedes maldecir a tu padre? Tu padre aún no está muerto. Director Ten, como accionista de la compañía, al ver a Qin Lian comportarse así, es difícil no sospechar que él no es el verdadero joven maestro mayor. Director Ten seguramente no ha cometido un error. Así es, papá. Qin Lian está tan ansioso por reclamar la posición de heredero. No podría ser que sea un fraude, ¿verdad? Todos juzguen esto justamente. Él dice que soy un fraude. ¿Significa eso que él está calificado para heredar la familia Ten? ¿Qué quieres decir? Papá, creo que hoy, qué buen día. El día perfecto para divorciarse de su Lin Yun y despojar a Tensei de su estatus de heredero. ¿Qué? Divorciarse de la señora Tan y de poner al segundo joven maestro. Parece que ninguno de ustedes lo sabe. Hace 24 años, su Lin Yun, para reemplazar a la esposa legítima, incriminó a mi madre, alegando que dio a luz a un bebé muerto. Ella anunció públicamente que estaba demasiado avergonzada para enfrentar a la familia Teng y solicitó voluntariamente el divorcio, pero en realidad, ella forzosamente echó a mi madre de la familia Teng. Esto resultó en que mi madre, que acababa de dar a luz, desarrollara una enfermedad crónica y muriera prematuramente. Papá, de verdad no sabía sobre este asunto. ¿Qué? Su Lin Yun. ¿Es esto cierto? Ten Ruimin. Claramente sabía sobre esto. Y sigues fingiendo. Esto es verdaderamente tergiversar el bien y el mal, ignorando la moralidad humana. Ruimin, he estado contigo por más de 20 años. Solo por una sola frase de él, ¿vas a dudar de mí? Qin Lian, no permitiré que insultes a mi madre. Xiao Ce. Es tu turno de hablar. Estás tratando de rebelarte. Suficiente. Este asunto no puede ser decidido basándose únicamente en tu versión de la historia. Vayamos a casa y discutamos esto más a fondo. Papá, esta no es solo una versión de la historia. Tengo un testigo. Doctora Wang. Pase.
¿Por qué es ella? Papá, esta es la doctora Wang, quien asistió al parto de mi madre en aquel entonces. La recuerdas, ¿verdad? Di la verdad honestamente. ¿Es verdad lo que dijo Qin Liyen? Lo que el señor Qin acaba de decir no es del todo cierto. Qin Liyen, realmente eres un fraude. Yo quiero decir, el bebé que la señorita Qin dio a luz en aquel entonces fue de hecho un bebé varón sin aliento, pero más tarde descubrí que el niño todavía tenía un débil latido. Originalmente quise salvarlo, pero No tengas miedo, solo di la verdad. la señorita Xu, ella no me dejó hablar. Me dijo que le dijera directamente al director Tang The que film la was señora había dado a luz a un translated bebé and muerto. narrated by M Media. No me difames. ¿Qué? ¿En qué se diferencia esto de un asesinato? Realmente no esperaba que la segunda señora fuera esta clase de persona. Señor director ejecutivo Tang, soy médico. ¿Cómo podría soportar ver a un bebé recién nacido morir en mis manos? Así que más tarde, cuando la señorita Qin fue expulsada de la familia Tang, la busqué activamente. Me tomó 3 días y 3 noches, solo para salvar a este niño. No, ella está mintiendo. Director Tang, lo que dije es cada palabra de la verdad. Entonces, Tensei, eres el hijo de una amante. ¿Qué derecho tienes a heredar la familia Teng? Tú. Qin Liang, deja de decir tonterías aquí y de engañar al público. Todos. Incluso si lo que dice Qin Liang es cierto, Xiaoze es inocente. Ni siquiera había nacido todavía. Ruiming, no importa qué. Xiaoze es alguien a quien tú personalmente viste crecer. Él es tu hijo biológico. ¿Qué mal ha hecho él? ¿De verdad vas a, por el bien de un forastero cuyos orígenes se desconocen, ponernos las cosas difíciles a nosotros, madre e hijo? Así es, director Teng, joven maestro Tensei, ha estado gestionando la compañía durante años, diligente y concienzudamente. Aunque no logró grandes méritos, se esforzó mucho. ¿Cómo puede permitir que esta persona cause problemas aquí? Director Teng, las habilidades del joven maestro Tensei son sobresalientes. ¿Por qué dejarnos limitar por la legitimidad del nacimiento? Exactamente, director Teng. Habilidades sobresalientes. Sus habilidades son sobresalientes. Te refieres a como la semana pasada. Jugó con moneda virtual y perdió 20.000 millones de yuanes. Es verdad lo que dijo. Papá, escucha mi explicación. ¿Por qué no me contaste esto? Papá, escúchame. Solo perdí ese dinero jugando con el joven maestro Chen. Ese es el joven maestro Chen de la familia Chen de Jingzhou. 20.000 millones de yuanes para nosotros. Es solo calderilla. Si podemos ganarnos la apreciación de la gran familia en Jingzhou, definitivamente no será una pérdida. Joven maestro Chen, hermanito. ¿Cuándo jugaste? ¿Dónde jugaste? Chen Jiae, joven maestro Chen de Jingzhou. La semana pasada, el día 7, en el KTV Beijing, Thailand. Si no me crees, puedes pedirle a papá que lo compruebe. Deitant. Con una sola llamada telefónica, ¿puedo convocar a Chen Jia aquí? Para demostrar que todo lo que acabas de decir es completamente falso. Qin Liyen, lo sabes. Lo que estás diciendo, ese es el joven maestro Chen. La familia Chen de Jingzhou es una existencia a la que incluso nuestra familia Teng debe mostrar 3 partes de reverencia. ¿Cómo te atreves a llamar al joven maestro Chen por su nombre completo? ¿Qué? ¿No me crees? Deja de presumir. The film was translated Solo eres una and persona común. narrated by M Como podrías Media. conocer a una figura importante como el joven maestro Chen. Y con una sola llamada telefónica, vas a convocar al joven maestro Chen. ¿Quién te crees que eres? Qin Liyen, has ido demasiado lejos con tu fanfarronería, y eso no será aceptable. Hoy todos los principales medios de comunicación de Ciudad Isla están sentados aquí. ¿Qué hables tan salvajemente? Es verdaderamente deshonrar a la familia Teng. Qin Liyen, deja de hacer tonterías. El joven maestro Chen representa a la familia Chen de Jingzhou, aquí en Ciudad Isla para una inspección. Incluso si fuera yo quien lo conociera, tendría que mostrarle respeto. ¿Cómo podrías poseer tal The inmenso film poder? was translated ¿Escuchaste and eso? narrated by M Media. Deja de decir tonterías. Ya que pude descubrir tus asuntos vergonzosos, Tensei, naturalmente he hecho preparativos minuciosos. Chen Jiae. En 5 minutos, ven al Hotel Diogo a verme. De lo contrario, asume tú mismo las consecuencias. Chen Jiae, joven maestro de la familia Chen. Joven maestro Chen, ¿cuál es tu decisión? Estas fotos y esta evidencia de operaciones ilegales, si se hicieran públicas. Ustedes, ¿quiénes son exactamente? No necesitan saber quiénes somos. Solo necesitan saber que, si no siguen lo que nuestro jefe, Qin Liyen, te dice que hagas, perderán todo lo que poseen actualmente.
¿Esta llamada es real o falsa? Si esto es falso, la humillación será inmensa. Pero si es real, entonces hemos ofendido a la familia Chen, poniendo a nuestra familia Ten en una situación peligrosa. Joven, te aconsejo que te retires mientras puedas. No causes una catástrofe. Parece que nadie cree. ¿Que puedo convocar a Chen Jia aquí? Solo un tonto te creería. Si puedes convocar al joven maestro Chen aquí hoy, yo, Tensei, me retiraré voluntariamente de la posición de heredero. Pero si no puedes convocarlo, ni siquiera pienses en salir hoy por esta entrada principal con la cabeza alta. Eso no es suficiente, Qin Liyan. Si no puedes llamar al joven maestro Chen aquí, Qiu Wang, el director del grupo Ten. también debes renunciar obedientemente a tu calificación como heredero. Exacto, si te atreves a engañarnos. Debes aceptar el castigo. Yo también estoy de acuerdo. Qin Liyan, ¿te atreves a apostar? ¿Por qué no me atrevería? Si pierdo, admitiré que soy una mentirosa. Y no tendré más conexión con la familia Ten. Pero si tú, Tensei, pierdes, no solo debes ceder la posición de heredero, sino también arrodillarte y hacerme una reverencia obedientemente 3 veces. Lo veré hasta el final. The film was translated and narrated by M Media. ¿A qué viene todo este alboroto? Joven maestro Chen. Joven maestro Chen, ¿por qué está aquí? Por supuesto, mi hermano me llamó aquí. ¿Te refieres a él? ¿Quién más? Hermano, ¿cuánto tiempo sin verte? Joven maestro Chen se ha equivocado. No he sido lo suficientemente claro. ¿Es que acaso no puedes entender el habla humana? No. Joven maestro Chen, por favor, calme su ira. Qin Liyan, ¿qué está pasando? Papá, todo esto es gracias a la familia Qin. Anteriormente, con la familia Chen de Shou, teníamos cierta conexión. El joven maestro Chen es magnánimo, no desprecia la decadencia de la familia Qin, y está dispuesto a reconocerme como su hermano. Tengo razón. Por supuesto. El hermano Qin y yo congeniamos de inmediato. Tuvimos una conversación muy agradable. Somos muy compatibles. Joven maestro Chen, te llamé para que vinieras hoy, porque escuché de Chou Sei que la semana pasada tú y él, en el KTV Jin Thailand, perdieron 20.000 millones jugando con moneda virtual. ¿Es cierto este asunto? ¿Qué moneda virtual? Jin Thailand. Eso no es verdad. Joven maestro Chen recordó incorrectamente. La semana pasada claramente estábamos juntos, intercambiando monedas. Esa cosa en su muñeca, esa, Jiang Zidandan. Fui yo quien se lo dio. ¿De qué estás hablando? Este reloj ha estado conmigo por muchos años. No digas tonterías con los ojos bien abiertos. Joven maestro Chen, ¿cómo pudo usted? Muy bien, justo cuando entré. Escuché que hablaban de arrodillarse y postrarse. Me pregunto si aún puedo llegar a tiempo para esta cosa buena. Absolutamente. Papá, no solo llamé al joven maestro Chen aquí, sino que también probé que Tensei ocultó los hechos, y te mintió. Él acaba de prometer que, si perdía, se arrodillaría en el suelo y haría una reverencia 3 veces, y renunciaría a su posición como heredero. Papá, yo, Tensei, debes cumplir la apuesta. Espera un momento. Todos ustedes han sido engañados por él. Él fundamentalmente no es el hijo de Qin Yinglan. Como sabe ella, que no soy el hijo de Qin Yinglan. Lo sabía. Él es solo un fraude. Sí, joven maestro. Este Qin Liyan fue desplazado desde la infancia. Y su familia Qin pereció hace mucho tiempo. Porque sabe tanto. Además, sus modales son vulgares. Y es insaciablemente codicioso. Creo que solo quiere usar el nombre del joven maestro mayor para codiciar la riqueza y la gloria de la familia Ten. Si ese es el caso, entonces estaría bien. Si esta persona alberga alguna intención maliciosa, entonces eso es un crimen imperdonable. Joven maestro Chen, ¿tiene algún tipo de chantaje que este chico usó en su contra? Ahora que este chico ha sido expuesto, deje de actuar.
Señorita Ten, no tengo agravio ni enemistad contigo. ¿Por qué dirías algo así? Susui, The film was ¿Tienes pruebas para decir translated esto? and narrated by el candado de M. longevidad y la marca de nacimiento de Qin Yen fueron vistos por mí personalmente. Papá, te basaste en la ficha para reconocerlo y traerlo de vuelta, pero la ficha puede ser falsificada. Ahora entiendo. El candado de longevidad debe haber sido falsificado. Como todos saben, el oro puro, cuando es quemado por el fuego, no se volverá negro. Qin Yen se atreve a verificarlo. Hermano Qin, funcionará el chapado en oro, si es descubierto. No solo todos nuestros esfuerzos serán en vano, sino que también estaremos en peligro mortal. Realmente se puso feo. Esto es falso. Mira esto. Mira, se puso negro. Qin Yen, ¿qué está pasando aquí? Así es. Este candado de longevidad es de hecho falso. Papá, déjame decirte, el verdadero candado de longevidad fue vendido por mi madre hace mucho tiempo. En aquel entonces ella estaba sola, sin un centavo y desamparada, expulsada del hogar familiar, una mujer sin nada a su nombre, y cargando a un bebé que lloraba esperando ser alimentado. Si ella no hubiera vendido este candado de longevidad, ¿qué habría usado para criarme? ¿Cómo habría sobrevivido? Papá, ¿alguna vez has pensado en eso? Este candado de longevidad falso fue encargado especialmente por mi madre, antes de morir. Ella dijo que cuando mi padre viniera a buscarme, habría una prueba, porque el estilo del candado de longevidad era único. Mientras mi padre reconociera este candado, me reconocería. Pero nunca esperé que este objeto hoy se convertiría en evidencia utilizada para calumniarme. Solo basándose en tus palabras, todavía no puedes probar que eres el joven maestro mayor de la familia Ten. Papá, ¿qué más quieres que pruebe? Mi madre se casó con la familia Ten a los 21 años, me dio a luz a los 22, y luego fue incriminada y expulsada de la familia Ten. Ella tiene un lunar rojo en la esquina de su ojo izquierdo, y en el dorso de su mano derecha hay una cicatriz, que requirió más de 30 puntos. Eso fue el día que se casó contigo, cuando sufriste una emboscada de negocios, y ella se la hizo salvándote. Papá, si hubieras tenido incluso el más mínimo sentimiento por mi madre, no habrías olvidado estas cosas. Si yo no fuera su hijo biológico, ¿cómo recordaría todo esto tan claramente? Eso tiene sentido. Él conoce a la ex señora Ten. También, debe ser verdad. Exacto. Aunque todas estas son cuestiones viejas y triviales. Si uno se lo propone, ¿quién no podría descubrirlas? Papá, el candado de longevidad puede ser falsificado, pero esta marca de nacimiento no puede ser falsificada, ¿verdad? Hermano Qin, ¿realmente has decidido? Chao Wei. Soy del linaje de la familia Qin. Ya he tomado una decisión, y he estado planeando esto durante tanto tiempo. Debo vengar a mi tía Qin Jinglan y a toda la familia Qin. Esto es lo que ya he encontrado. Un tatuaje temporal igual a una marca de nacimiento. A menos que se lave con agua. De lo contrario, definitivamente no será descubierto. Todos, miren de cerca. Esta marca de nacimiento ha estado conmigo por más de 20 años. Díganme ustedes, ¿cómo podría yo falsificarla? Ve a buscar una botella de agua. No hay necesidad, ya que eligen no creerme. ¿Por qué deben repetidamente venir a humillarme? Esperé por más de 20 años, solo para recibir un resultado como este hoy. Esta familia Ten, no vale la pena quedarse en ella. Director Ten, mire. ¿Lo viste o no? Está entrando en pánico. Así es. Si esto fuera verdaderamente real, porque temería la verificación. Qin Yen, si me equivoco hoy, te ofreceré una compensación. Pero no puedes simplemente irte ahora. De ninguna manera, una pegatina de tatuaje temporal no puede engañar a Ten Ruimin, ese viejo zorro. Hermano Qin, ¿de verdad tienes la intención de hacer esto?
falsificar el candado de longevidad. Todavía puedo justificarlo, pero el tatuaje no funcionará. El nivel de peligro en este asunto es extraordinario. El más mínimo error llevará a la condenación eterna. Por lo tanto, esta operación no debe tener ningún error. Papá, este tipo de resultado. The film was translated ¿Estás satisfecho? and narrated by ¿Qué está M pasando Media. aquí? ¿Cómo es esto posible? Ya que el segundo hermano todavía no cree, entonces creo que solo una prueba de paternidad puede convencer a todos. Papá, ¿qué piensas? Mis disculpas a todos. La farsa de hoy termina aquí. Tomaré inmediatamente a Qin Yen para que se someta a una prueba de paternidad. 3 días después, sea verdad o mentira. Cualquiera que sea el resultado, proporcionaré una explicación. Por la farsa de hoy. Pero, papá, suficiente. Ven a casa conmigo. No se apresure, director Ten. Usted acaba de hacer grandes esfuerzos para dificultar las cosas. Mi hermano Qin Yen cree que puede simplemente irse The así. film was translated Joven maestro Chen, and ¿qué más ordena? narrated by M Veo que la Media. familia Ten ha desarrollado bastantes negocios en Qingzhou, ¿no es así? ¿Qué tal esto? Entregue todos estos negocios a mi hermano Qin Yen. De esta manera, puede considerarse su compensación. Como padre, ¿qué dice? Los negocios en Qingzhou, eso no servirá. Eso es al menos cientos de miles de millones. Si el director Ten no está dispuesto a desprenderse de ellos, entonces sí los negocios de la familia Ten en Qingzhou pueden proceder sin problemas. Mi familia Chen en Qingzhou no puede garantizarlo. ¿Qué familia Chen de Qingzhou? Qin Yen realmente logró encontrar un respaldo tan poderoso. De acuerdo. Acepto. Los negocios en Qingzhou los transferiré a nombre de Qin Yen. Así me gusta más. Hermano Qin, hablemos en privado un momento. ¿Qué estás tratando de hacer exactamente? Diciendo todo esto, como dice el dicho, el mundo de los negocios es un campo de batalla. Un amigo más es mejor que un enemigo más. Joven maestro Chen, vine aquí para ser amigos. Esta es mi sinceridad. Creo que el joven maestro Chen ya ha sido testigo de mis métodos. Espero que después de que herede la familia Teng, pueda asociarme con la familia Chen de Qingzhou y nos convirtamos en socios. Cooperación. Por supuesto. El joven maestro Chen también puede negarse. También puedo usar algunos métodos contundentes. O quizás cambiar a un socio más complaciente. Bien. Eres despiadado. Me gusta cooperar con gente despiadada. Te ayudaré a obtener los derechos de herencia de la familia Ten. Espero que no me decepciones. Tenga la seguridad, joven maestro Chen. Definitivamente no lo decepcionaré. Habla. ¿Cuál es tu próximo paso? Sé que la familia Chen vino a Ciudad Isla para la licitación del próximo proyecto de la ciudad de cine y televisión. Este proyecto, lo quiero. No puedo decidir este asunto. En 3 días, mi The padre film vendrá was personalmente a Ciudad translated Isla and para presidir la narrated conferencia by de M licitación. Media. Sé precisamente que su padre vendrá. Por eso necesito que coopere conmigo. Para montar un espectáculo. Para ganarme su confianza. ¿Quién te dijo que fueras allí hoy? Para de hecho, frente a tanta gente, hacer que la familia Ten pierda prestigio. Verdaderamente eres un miserable desagradecido. Papá, acabo de ver que el candado de longevidad de Qin Liang parecía tener un color extraño. No parecía oro puro. Temía que fuera un fraude. Y que pudieras estar en peligro. Necesitamos que nos digas eso. Basta. Siguiendo lo que dijo Susui. Hacerse una prueba de paternidad también es bastante apropiado. El asunto de hoy termina aquí. Señorita, usted ha sufrido mucho. Tía Su, me acostumbré hace mucho tiempo. Si no puedo soportar esta pequeña dificultad. ¿Cómo podré vengar a mis padres?
¿Quién? Te llevaré de vuelta. Qin Liang, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me calumniaste? The film Diciendo was que no soy el hijo de translated King Jinglan. and Seas o narrated no by el hijo de King M-Media. Jinglan. Fundamentalmente no me importa. Entonces, ¿por qué hoy? Todavía hiciste eso. Lo creas o no. Realmente lo hice por tu propio bien. En ese caso, tu intento desesperado de demostrar que no soy el hijo de King Jinglan, en realidad me estaba salvando. Piensa lo que quieras, pero independientemente de tu identidad, ya sea real o falsa, será mejor que abandones Ciudad Isla rápidamente. Abandona la familia Tang. Cuanto más lejos vayas, mejor. Si insistes en quedarte en la familia Tang, perderás la vida. ¿Qué pasa si digo que no? Como podría no saber que la familia Ten es extremadamente peligrosa. Pero incluso si eres tú, Ten Susui, sí va a afectar mis planes. Nunca seré blando de corazón. Estoy cansado. Vete. Qin Liang. La razón por la que Tang Ruimin quiere traerte de vuelta de repente es porque ha contraído una grave enfermedad cardíaca. No pasará mucho tiempo antes de que muera de insuficiencia cardíaca. Informe de examen médico. Director Tang. Si no se somete a una cirugía de trasplante de corazón, solo le quedan 6 meses de vida como máximo. La solución más rápida ahora es un trasplante de un familiar directo. Pero solo tengo a Chousei como hijo. No, The film Eso was está mal. translated and narrated by en aquel entonces, M-Media. King Jinglan y yo también tuvimos un hijo. Rápido. Busquen a nivel nacional. Ese niño aún podría estar vivo. Sí, ese niño aún podría estar vivo. Qin Liang. Te trajo de vuelta. Solo para reemplazar su corazón con el tuyo. Sus sentimientos por ti nunca han sido afecto paternal. Qin Liang. No estoy actuando por gran bondad. Tratando desesperadamente de salvarte. Ayúdame a investigar a Ten Susui. Mira si ella es verdaderamente nuestra amiga o una enemiga. En 10 minutos vendré a buscarte. ¿Por qué eres tan lento? El director Teng todavía está en la conferencia de licitación, esperando inspeccionar personalmente la caja. Date prisa. Hermano King, he terminado. Hisu, no te dejes engañar por este chico, él es solo un mentiroso. Sea o no un mentiroso, fundamentalmente no me importa. En resumen, quien quiera de ustedes que pueda asegurar la cualificación de gerente del proyecto Ciudad Cinematográfica. Yo, Yuan Hixue, me casaré con él. Los recursos de la industria cinematográfica, acumulados por mi familia Yuan a lo largo de los años, podrán ser utilizados por esa persona. Viéndolo ahora, Qin Liang está en buenos términos con el joven maestro Chen. La posibilidad de que él asegure el puesto de gerente parece aún mayor. Qin Liang, la persona que viene en breve, es el auténtico patriarca de la familia Chen. Tú, un fraude de origen desconocido. Deberías preocuparte más por tu propia supervivencia. Ya es suficiente. Espera un momento. El patriarca Chen estará aquí pronto. Ambos no deben actuar imprudentemente. Chen Xisyan, patriarca de la familia Chen. Ne Jingqiu ha llegado. Chen Xisyan, patriarca de la familia Chen. Director Chen. Hola. Soy Ten Ruimin. Así que usted es el hombre más rico de Ciudad Isla, Ten Ruimin. Para ser honesto con usted, la razón por la que vine hoy es porque quería conocer personalmente a usted, la figura legendaria de Ciudad Isla. Y luego entregar personalmente el proyecto de la ciudad de cine y televisión a su familia Ten. Que el director Chen diga esto. Mi familia Ten se siente profundamente honrada. Director Chen,
Este es mi hijo Tensei. Este es Qin Yen. Usted es el de la familia Ten, el joven maestro mayor que estuvo separado por muchos años. The film was translated Eso está lejos de estar and resuelto todavía. narrated by M Director Chen. Media. Si heredo la familia Ten en el futuro, espero que me brinde mucha orientación. Ciertamente no es modesto. La autoconciencia es una virtud. Sin embargo, me gustaría recordarle amablemente al director Chen una cosa. Su inversión en Yuzu Pictures debería retirarse inmediatamente. De lo contrario, las pérdidas serán catastróficas. The film ¿De qué was tonterías estás hablando? translated and narrated by M ¿Qué sabes tú de Media. inversión? Qin Yen. Delante del director Chen. No puede hablar a la ligera. Director Chen. Independientemente de si estoy hablando descuidadamente o no, si retira su inversión ahora, no perderá nada. ¿Verdad? Pero ¿por qué debería escucharlo? Yo Chen Sis Yan. He dominado el mundo de los negocios durante décadas. Todavía poseo tanta previsión. Qin Yen. El director Chen, cuando se trata de inversión, no tiene rival ni siquiera en Jingzhou. No tiene pruebas. Y aún así abre la boca y exige que el director Chen retire su capital. ¡Qué ridículo! Exacto. Intentando llamar la atención del director Chen. No necesitas tácticas tan torpes, ¿verdad? 5, 4, 3, 2, 1. Director Chen, Yuzu Pictures ha sufrido un colapso importante. ¿Qué? Los 100.000 millones que invertimos antes se han perdido por completo. ¿Qué está pasando? Una suposición. Debe ser una suposición. Si tiene la capacidad, adivine otra. Entonces lo hiciste intencionalmente. Debes haberte confabulado con Yuzu Pictures y conspirado juntos. Solo quieres estafar el dinero del director Chen. Entonces, ¿por qué haría tanto alboroto? Para advertir al director Chen. En resumen, ahora la familia Chen ha perdido 100.000 millones. Debes asumir la responsabilidad por esto, ¿verdad? ¿Quién dijo que la familia Chen perdió 100.000 millones? Jiae. ¿Por qué estás aquí? Papá, el hermano Qin y yo somos viejos conocidos. Gracias a la advertencia del hermano Qin. Me dijo que definitivamente sacara el dinero. Mira. Estos 100.000 millones no se perdieron. Utilicé tecnología de piratería informática para descubrir que internamente Yuzu Pictures sufrió pérdidas graves. Escuché que su familia Chen invirtió 100.000 millones. Tú también pudiste averiguar esto. 3 días después. Solo tiene que seguir lo que le dije que hiciera. Yo Chen Sis Yan. Todavía tendré un día en que juzgue mal las cosas. Ten Ruimin. Tu hijo es bastante bueno. Creo que deberíamos hacer esto. Démosle el proyecto de la ciudad de cine y televisión a él. Y dejemos que sea totalmente responsable de él. No. ¿Por qué? Porque él simplemente no es el hijo biológico de la familia Ten. El informe de la prueba de paternidad del hospital todavía está en camino. ¿Cómo puede estar tan seguro? Podría ser que usted manipuló el informe de la prueba. Padre no debe saberlo bajo ningún concepto. Soborné a alguien en el hospital Ten. Incluso si no hice nada. Padre seguiría sospechando la exactitud del resultado. La razón por la que digo esto es precisamente por el comportamiento de Qin Yen. Es demasiado extraño. Todo el mundo sabe. La familia Qin en aquel entonces era una familia prominente. Qin Yinglan era aún más una joven bien educada. ¿Cómo pudo criar a alguien tan vulgar, grosero y falto de humildad? Qin Yen, ¿cómo dijiste? El informe de la prueba de paternidad ya está en camino. Aún vas a seguir discutiendo obstinadamente. Entonces, ¿se atreve a hacer una apuesta conmigo? Apostaremos a si soy el verdadero joven maestro mayor de la familia Ten o no. Una apuesta es: ¿por qué no me atrevería, hoy frente a tanta gente, que el director Chen sea el testigo? Si no eres un miembro de la familia Ten, obedientemente pondrás fin a tu propia vida aquí. Si te niegas a terminar con tu vida, no me importa hacerlo yo mismo. Pero, al final me aseguraré de que tú mueras sin un lugar de entierro. Esparciré tus cenizas en el mar. De acuerdo. Entonces, ¿qué pasa si usted pierde? Entonces renunciaré voluntariamente el proyecto de hoy, incluyendo la posición de heredero. También me retiraré. De ahora en adelante, obedeceré todas tus órdenes, sin ninguna deslealtad. Es un trato. Una palabra una vez dicha. Ni 4 caballos pueden alcanzarla. Ustedes dos ya no necesitan discutir. El resultado del informe de la prueba de paternidad ha llegado. Está justo aquí. Ten Susui.
¿Cómo puede estar ella aquí? Según el plan, Chaui debería haber traído personalmente el informe intercambiado. Podría ser que le pasó algo a Chaui. Creo que todos los que vinieron a la conferencia de licitación de hoy, además de querer echar un vistazo a la estimada presencia del patriarca Chen, también están esperando con gran expectación el resultado de este informe de prueba de paternidad que tengo en mi mano. Ahora es el momento de revelar la verdad. Maldita sea, ¿por qué no puedo comunicarme con el teléfono de Chaui? Qin Lian, te aconsejo que aproveches esta última oportunidad. Si sigues negándote a entrar en razón, entonces no me culpes por ser despiadado. Espere un momento. ¿Qué? Has entrado en razón. Padre. No le creo en absoluto las palabras de Ten Susui. ¿Qué quiere decir? En la última conferencia de prensa, ella tuvo bastantes críticas hacia mí, dudando constantemente de mí, negando firmemente que pertenezca a la familia Ten, si no me equivoco. El informe debió entregarse en persona, por alguien de la familia, del grupo Ten. Entonces, ¿por qué terminó en sus manos las de Ten Susui? ¿Qué pasa si este informe ha sido manipulado por ella? Hace las 5 minutos. Permítame ayudar a llevarlo adentro. Señorita, el director Ten ordenó que debo entregar personalmente el informe en sus manos. Por favor, no me ponga las cosas difíciles. No te preocupes, yo te cubriré. Esto es exactamente lo que papá quiso decir. Pero, No tengas miedo, Diasu. Ayúdame a moverlo a The la film sala de was descanso de allí. translated and narrated by M Media. Señorita, ¿es él realmente el joven maestro mayor? Lo siento, Qin Liang. Dejar a la familia Tang es algo bueno tanto para ti como para mí. Este tipo de caja fuerte. Este tipo de caja fuerte se puede abrir libremente, siempre y cuando no se establezca una contraseña. Así que, mientras ellos usar la contraseña original para desbloquearla, no notarán nada inusual. Qin Liang, espero que este informe falso pueda mantenerte lejos de la familia Tang, este lugar de problemas. Ten Susui. ¿Realmente manipulaste el informe? ¿O no? Justo me encontré con el doctor del hospital Tang en la puerta justo ahora, y traje el informe conmigo. Además, esta caja fuerte tiene una contraseña. ¿Cómo podría yo manipularla? ¿Es eso así? yo sí. Hice que el médico emitiera el informe. Hice que pusiera el informe en la caja fuerte y lo entregara en el lugar. Se suponía que yo debía abrirlo yo mismo. Es más, solo papá sabe la contraseña. En tan poco tiempo, ¿cómo podría yo manipularla? Además, no participaré en la herencia de los bienes de su familia Tang. Si eres su hijo biológico, no tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué me metería en un problema tan innecesario? Si no me crees, sin duda puedes llamar a ese doctor de vuelta aquí y preguntarle si todo lo que dije es verdad. Bien. Entonces traigámoslo de vuelta y confrontémoslo públicamente. Ten Susui. ¿Qué le hiciste exactamente a Chaui? Suficiente. No hay necesidad de llamar al médico. Solo yo sé la contraseña. Yo lo abriré. Espere un momento. Que yo sepa. Desde la última rueda de prensa, la actitud de su familia Ten hacia Qin Yen ha sido de intrigas mutuas. Algunas personas lo quieren muerto. Otras lo quieren vivo. ¿Qué tal esto? En mi opinión, encontrar a alguien completamente ajeno a este asunto para abrir la caja fuerte no sería más apropiado. ¿Qué dice? The film was translated and Usted, narrated ¿cuál es su by nombre? M Media. ¿Yo? Mi nombre es Li Yao. Soy el guardaespaldas del director Ten. Entonces usted, vaya y ábrala. Chou Li. No hay problema. Contraseña 5358. De acuerdo. Qin Lian, estás planeando permanecer obstinadamente desafiante hasta el final.
Si esta caja se abre, entonces el único resultado que quedará será poner fin a tu vida aquí. Keren hicieron una apuesta, lógicamente hablando. Incluso si Tang Ruiming lo supiera, que Qin Liang lo había engañado, sería imposible para él, frente a todos, matar a Qin Liang. En ese caso, todavía tendría una oportunidad de proteger a Qin Liang y salir de Ciudad Isla, pero ahora, Qin Liang ha apostado su propia vida. Si ese informe falso sale a la luz, no haría que perdiera la vida aquí mismo. Espera un momento. Papá, si el informe muestra que Qin Liang no es tu hijo biológico, ¿cómo tratarás con él? Todos acabamos de hacer un juramento. Si Qin Liang es un fraude total y absoluto, entonces debe terminar con su vida aquí hoy. Papá, la familia Tang es, después de todo, la familia más importante de Ciudad Isla. ¿Cómo puede ser tan estrecha tu tolerancia? ¿Por qué debes exterminarlo por completo? Ten Susui. Puedo entender tu corazón blando. Después de todo, eres una mujer. Sin embargo, Qin Liang acaba de aceptar esta apuesta. Él debe entonces ser responsable de esta acción. Incluso si yo pudiera estar de acuerdo, podrían las figuras influyentes y las familias poderosas presentes estar de acuerdo con ello. Suficiente. No soy una persona tan carente de tolerancia. Si Qin Liang realmente me engañó, He arreglado que te lleven al extranjero, lejos de Ciudad Isla. solo necesita irse de Ciudad Isla y nunca volver a aparecer ante mí. Y lo perdonaré. No necesita molestarse, mi palabra está dada, y es The inquebrantable. film was translated Si no soy el hijo de la and familia Teng, narrated by M-Media. terminaré con mi vida aquí mismo, en el acto. Absolutamente sin dudarlo. Bien. Director Teng, la caja está abierta. El informe muestra que Qin Liang es el hijo biológico del director Teng. ¿Cómo puede ser esto? Imposible. Este informe debe ser falso. ¿Qué está pasando? Esto es imposible. Tensei. Los hechos están a la vista, el asunto está zanjado. Podemos cumplir la apuesta ahora. Imposible. Soborné al hospital Teng. Al Dr. Lee, que está directamente a cargo. Hablé con él. Le pedí que publicara los resultados del informe y que me lo dijera inmediatamente. Me lo contó todo. Es absolutamente imposible que tú y mi padre estén emparentados por sangre. Tensei. Sobornaste a alguien en el hospital a mis espaldas. ¿Qué? Estás sugiriendo que he vivido demasiado. Estás ansioso por heredar la propiedad familiar. Papá, eso no es lo que quise decir. Soborné al Dr. Lee. Solo quería ser el primero en saber el resultado. De verdad que no quise decir nada más. Llamaré al Dr. Lee ahora mismo. Él jamás te mentiría. El número al que ha llamado no está disponible actualmente. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde. Fue ella. The film was translated Ella fue la and última persona narrated en by ver al Dr. Lee. M-Media. Debe ser ella. ¿Quién manipuló el informe? Susui, ¿qué está pasando exactamente? Papá, parece que yo esté tan sospechosa hoy. El Dr. Lee no contestó el teléfono. Podría haber muchas razones. ¿Por qué debe culparse esto también a mí? Entonces, ¿cómo demuestras que no manipulaste el informe? Hermano, si eso es lo que estás diciendo, entonces primero debes probar que este informe es diferente del original, ¿verdad? Ya me he explicado muy claramente. Solo papá sabe la contraseña de la caja fuerte. Dime, ¿cómo se suponía exactamente que debía manipularla? Ahora lo sé. Debes haber estado en connivencia con Qin Liang. Mientras él herede los bienes de la familia Teng, él te dará beneficios. En ese caso, tú lo ayudarías a cambiar el The film informe was translated and para confirmar su narrated identidad como by joven maestro Qin. M-Media. De acuerdo, incluso si pudiera cambiarlo, pero todos saben que solo soy la hija adoptiva de la familia Tang. Este informe que confirma la paternidad biológica. ¿De dónde sacaría uno? Aún sabes que eres una hija adoptiva, apareciendo públicamente una y otra vez, con intención maliciosa. Ya veo. Te liaste con Qin Liang hace mucho tiempo. Hermano, incluso si no me quieres. No puedes difamarme así. En la familia Tang. No he sido ya lo suficientemente intimidada por ti. ¿Cómo quedaron lisiadas mis piernas? No eres tú el que mejor lo sabe. Suficiente. Ese Yekisui Esui realmente manipuló algo. Solo pudo haber sido hecho a la caja fuerte. Yo preparé la caja fuerte. Lo revisaré. Dr. Lee. Es el Dr. Lee.
Hola, Dr. Lee. Usted es la primera persona en ver los resultados del informe. Dígame honestamente, ¿es Qin Lian realmente mi hijo biológico? Así es, director Ten. Qin Lian es, de hecho, su hijo biológico. Ten Susui. Algo debe haber pasado del lado del hermano Qin. Hola, Dr. Lee. Usted es la primera persona en ver los resultados del informe. ¿Es Qin Lian realmente mi hijo biológico? Sí, director Ten. Qin Lian es, de hecho, su hijo biológico. Papá, debe haber un problema aquí. Suficiente. Deja de avergonzarme. Una apuesta es una apuesta. El proyecto de la ciudad de cine y televisión se manejará exactamente como dijo el joven maestro Chen, entregado a Qin Lian para que lo gestione. Tensei, como segundo joven maestro de la familia Ten, pierde el derecho a heredar la familia Ten. Qin Lian será tu hermano mayor de ahora en adelante. Hermano mayor. Gané. Mis disculpas a todos. La familia Ten ha hecho un espectáculo de sí misma. Hemos causado bastante revuelo hoy. Yo, Ten, me retiraré. Los pocos de ustedes vuelvan conmigo. El ganador aún no ha sido decidido. No celebres demasiado pronto. De acuerdo, esperaré. The film was translated and narrated by M Media. ¿Por qué eres tú otra vez? Ten Susui. Aunque no sé, ¿qué plan estás tramando? Has arruinado mis planes repetidamente. No creas que no tengo influencia contra ti. Lo creas o no. Realmente te estaba salvando. Entonces, ¿qué estabas haciendo justo ahora? Golpearte. Y enviarte fuera de Ciudad Isla. Enviarte al extranjero. Ten Susui. Me subestimas demasiado. Ciertamente parece así ahora. Echa un buen vistazo. El apellido original de Ten Susui era Su, la heredera de joyería Su. Sus padres eran originalmente amigos cercanos de Ten Ruiming, pero fueron asesinados por Ten Ruiming. Tenía 5 años ese año. Ten Ruiming, para evitar la crítica pública, te adoptó y cambió tu apellido a Ten. Desde entonces, Joyería Su se fusionó con el imperio empresarial de la familia Ten y fue renombrada oficialmente Joyería Ten. No tuviste más opción que vivir bajo el techo de otro. Fue mi investigación lo suficientemente exhaustiva. Si no me he equivocado, la debilidad e incompetencia que muestras en la superficie están todas destinadas a mostrar debilidad a la familia Ten. Admítelo. No eres igual que yo, albergando motivos ocultos, o más bien, tu objetivo y el mío podrían ser el mismo. No estás lisiado. Originalmente pensé que eras un idiota, que no sabía nada. Y me preocupé amablemente por ti. Ahora parece que estaba siendo sentimental por nada. Salvarme. Dudo que seas tan bondadoso. Desátame. Te diré todo lo que sé. Tan Ruiming va a morir, lo sabes. Una condición cardíaca muy grave. Solo le quedan 3 meses como máximo. Morirá de insuficiencia cardíaca. Si no me equivoco, intencionalmente, filtraste la noticia de que todavía estabas vivo a Tang Ruiming, pero probablemente no estabas completamente seguro de que él definitivamente vendría a buscarte. Así es. La razón por la que está tan desesperado por encontrarte es porque necesita tu corazón trasplantado en él. No te quiere a ti como persona, sino un corazón sano y joven, perteneciente a su propia carne y sangre. Justo como se esperaba, Ten Ruiming realmente no ha cambiado. Sigue siendo ese canalla egoísta que prioriza el beneficio e ignora a su familia. Por eso te ahuyenté. No fue para salvarte, pero porque no quería que Tang Ruiming viviera. Porque sé que con mis habilidades actuales no puedo enfrentarme a la familia Tang. En ese caso, tu objetivo y el mío son el mismo. Ambos queremos que Ten Ruiming muera.
¿Por qué no cooperamos? The film was translated and narrated by M Media. Así que fuiste tú. Con razón, el informe que claramente puse en la caja fuerte era el que mostraba que no había parentesco de sangre. Así que fuiste tú quien lo cambió en el último minuto, pero no viniste a la familia Tang hace 3 años. Podría ser que tú. Qin Liang, realmente lo calculas todo a la perfección. ¿Qué plan a largo plazo? ¿Qué le hiciste al hermano Ui? Cálmate. Hermano Ui Ya hemos confirmado. Chao Ui está bien. Ha escapado. fue el médico quien entregó el informe. Entonces, ¿qué pasa con el médico? Del hospital Ten. Silenciarlo. Dale una suma de dinero. Y envíalo al extranjero. Diremos externamente que renunció. Pero el dinero que tenemos se está agotando. Los 5 millones que obtuvimos por el candado de longevidad están casi todos gastados. Puedo ayudarte. ¿Quieres decir? Que aceptas aliarte conmigo. Qin Liang. Papá. Me necesitabas para algo. Qin Liang. Vine aquí esta vez para disculparme contigo. Papá, realmente no tienes que hacer esto. ¿Cómo podría culparte? En estos 24 años, sufriste tanto afuera. Y yo todavía dudé The tanto de film ti. was translated Te debo una disculpa. and narrated Y también le by debo una M disculpa a Media. Jinglan. Tenru Yiming, tus habilidades de actuación. Es una pena que no seas actor. Hijo, te lo dije. Los agravios que sufriste todos estos años, definitivamente te compensaré por ellos. Solo nómbralo. Incluso toda la familia Ten es tuya. Ya que papá lo ha dicho, Tensei ya ha perdido el derecho a heredar. Entonces, ¿por qué posponer lo que se puede hacer hoy? Porque no hoy. Simplemente me entregas la familia Ten. De acuerdo. No hables solo de toda la familia Ten. Incluso toda la ciudad isla es tuya. Justo como se esperaba, Tenru Yiming es un hombre de negocios. ¿Cómo podría simplemente regalarlo tan fácilmente? Parece que lo que dijo Tensusui es verdad. No importa lo que Tenru Yiming me prometa ahora. Mientras yo muera, todo volverá a sus manos. Si no me crees, llamaré a Chauli ahora mismo. Y haré que lo gestione. The film was translated and narrated by M Media. Papá. No necesitas probarme nada, tan pronto como muera. No tendrán todas estas cosas que ser devueltas de todos modos. Qin Liang, ¿qué estás diciendo? Papá. En realidad sé, el propósito de que me llamaras de vuelta no es solo para tomar mi corazón y implantártelo a ti. Está loco. Papá. No quiero morir todavía. Pero como tu hijo, no puedo quedarme de brazos cruzados y ver cómo mueres de insuficiencia cardíaca. Pero papá. Ahora tienes 2 hijos. Y solo necesitas un corazón. ¿Por qué este corazón tiene que ser mío? En lugar de Tensei. Ya que ese es el caso, ¿por qué no nos dejas a Tensei y a mí competir justamente? Veamos si soy realmente más adecuado para heredar a la familia Ten. De acuerdo. Acepto tu propuesta. Aunque no sé cómo te enteraste de esto. Puedo darte un mes para que demuestres que eres más adecuado para heredar la familia Ten que Tensei. Eso no está bien. No dijo papá que pasara lo que pasara. Yo sería el de la familia Ten, único heredero. Espera. Que papá diga esto delante de Qin Liang. Definitivamente debe tener otra razón. Debería observar la situación primero. Papá. Entonces te atreves a hacer una apuesta conmigo. En un mes. Puedo aplastar a Tensei. Hasta que no quede nada de él. No hay necesidad de jugar tales trucos conmigo.
Siempre y cuando demuestres tu propio valor para la familia Ten. The film was Dentro de un mes, translated and naturalmente narrated entregaré by la familia Ten. M-Media. A ti. Gracias, papá. Ten Ruimin. Me pregunto, después de que me transfieras la fortuna familiar y luego te des cuenta de que no soy tu hijo en absoluto, ¿qué tan espectacular será la expresión de tu rostro? Qin Lian, no tientes demasiado a la suerte. En un mes, te derrotaré honorablemente. Y te haré saber. Un hijo ilegítimo es un hijo ilegítimo. No creas que puedes simplemente entrar y tomar el control. No te dije que me esperaras abajo. Joven maestro, la señorita Yuan está de visita. Entendido, bajo inmediatamente. Joven maestro. Señorita Yuan, está aquí para ver al joven maestro mayor. ¿Qué quiere ella con Qin Lian? Señorita Yuan, ¿cuál es el propósito de su visita? Menciónalo. The film was translated and narrated by Esta es mi M-Media. dote. Vine hoy a proponer matrimonio al joven maestro mayor de la familia Tang, Qin Liang. Hisu, estás equivocado. Entre nosotros dos, no tenemos todavía un compromiso. Un buen pájaro elige un árbol donde anidar. El matrimonio es un asunto importante, y naturalmente uno debe elegir lo mejor. Si voy a casarme, me casaré con el más capaz. Además, en aquel entonces, la familia Tan y la familia Yuan solo dijeron que las dos familias formarían una alianza matrimonial, pero nunca especificaron que fuera con el joven maestro mayor o el segundo joven maestro. Anteriormente, no tenía elección. Ahora quiero elegir al joven maestro mayor. No está permitido. Yuan Hisuyu, Además, Qin Liang es responsable de la construcción del proyecto de la ciudad de cine y televisión, y mi familia Yuan lleva muchos años en la industria del cine y la televisión. ¿No sería nuestra cooperación una situación en la que todos ganan? Ese es de hecho un buen punto. Así que ahora, resulta que hay una cena de la industria. ¿Te gustaría acompañarme? Eso podría no ser apropiado. Vamos, vámonos. ¿Solo ven conmigo? El dinero ha llegado. Tensei probablemente está furioso. Si él supiera que tú eres Cho Yousi, probablemente sentiría ganas de saltar de un edificio. Entonces pongámoslo un poco más ansioso. Es Tensei. Mi querido hermanito. ¿Por qué estás tan impaciente? Tensei. Cho Yousi, el dinero ha llegado. ¿Por qué no se ha arreglado el sistema todavía? Solo han pasado 5 minutos. ¿Por qué te apresuras? Qin Lian, ¿por qué eres tú? Joven maestro, esto es malo. El segundo joven maestro llegó a la compañía y lleva un hacha, con la intención de cortar el cable de red. The film was No me detengas. translated and narrated by Lo cortaré. M-Media. Suéltame. The film was translated and narrated by Tensei, M-Media. las cámaras de vigilancia están funcionando con energía de respaldo. Todo está siendo grabado. Vamos, si te atreves, corta aquí. Qin Lian, no cumples tu palabra. ¿Qué quieres decir con eso? Tú eres el que cortó mi cable de red. ¿Cómo puedes culparme por no mantener mi palabra? De acuerdo. Entonces devuelve los 60.000 millones. ¿Qué 60.000 millones? Hermanito, has sido engañado. Está restaurado. Hecho. Hola, CEO Ten. El sistema de la empresa ha sido restaurado. Si no fuera por el hecho de que todo lo que posees será mío más tarde, no me molestaría contigo. Tu tono es bastante arrogante. Porque puedo, en cualquier momento, manipularte por completo. Esta vez fue solo para darte una pequeña lección. Espero que en el próximo mes no busques la desgracia para ti mismo. ¿Estás tan seguro de que puedes vencerme? Naturalmente. Qin Lian, las 2 veces anteriores que aposté contra ti, perdí ambas veces. Esta vez, ¿te atreves a apostar conmigo de nuevo? Bien. Ya que estás tan ansioso,
Entonces te seguiré el juego. Dime qué quieres apostar. Apostamos nuestras vidas. En un mes verificaremos públicamente nuestros activos. Quien pierda, muere. Mi tonto hermano menor. Tu destino y el mío no están en nuestras propias manos. ¿Qué te parece esto? Dentro de un mes, será la finalización de la ciudad de cine y televisión, la ceremonia de apertura. Si alguien pierde entonces, debe arrodillarse en el suelo y gritar 3 veces, soy la desgracia de la familia Ten. ¿Te atreves? ¿Por qué no me atrevería? No solo eso. También debes usar esta hacha. Para cortarte uno de tus propios dedos. Qin Liang, ¿te atreves? Bien. Tienes agallas. Qin Liang, no permitiré que tengas la última palabra. Un informe del grupo Tenlin. Hermano Qin, acabas de aprovechar la oportunidad para hackear los datos del grupo Tenlin. Con esta información en mano, podremos saber todo sobre los cambios de activos de Tensei como la palma de nuestra mano. Valiente pero tonto. Valiente pero tonto, de verdad. Yuan Jisoo. Hola, Yuan Jisoo. Los 60.000 millones del fondo de la ciudad de cine y televisión, ya te los he transferido. No querías que probara mi valor como socio. Pero no olvides lo que me prometiste, dentro de un mes. Recuerda The cumplir. film was translated and Tensei Ten narrated Dreaming. by M Media. Dentro de un mes. Enviaré a toda tu familia Ten directamente al infierno. Un mes después. Salón de banquetes de la ceremonia de apertura. Hoy, esta ciudad de cine y televisión está terminada e inaugurada. ¿Por qué el joven maestro a cargo aún no ha llegado? Quizás todos ustedes no lo sepan. Este joven maestro y mi joven maestro hicieron una apuesta que involucra la verificación de activos. Probablemente sabe que no puede ganar. Y tiene miedo de aparecer. ¿Quién dijo que no me atrevería a venir? Qin Liang, llegas exactamente The 10 film minutos was tarde. translated and ¿Qué pasa? narrated by M Enojado. Media. Qin Liang, Hace 10 minutos. Qin Liang, Tang Se ya ha enviado gente a rodear este lugar. Hoy, en el momento en que pierdas, él dará inmediatamente la orden de que la gente entre y te someta. No te dará ninguna oportunidad de resistir. ¿Por qué no te vas? No le des a Tang Se este tipo de oportunidad. Susui, sé que estás preocupado por mí. En realidad, yo, ¿Quién se preocupa por ti? no te preocupes, no perderé. Si Tensei quiere emitir comandos en silencio, debe tener un controlador en su mano. Entonces debe haber un dispositivo de recepción de señal afuera. Chaui, tenemos una ganancia inesperada hoy. Ayúdame a conectar esta cosa al sistema de la compañía de Tensei. Le voy a dar a Tensei una gran sorpresa. ¿Te atreviste a venir? ¿Por qué no me atrevería a venir? No creas que no sé. Qin Liang, estos últimos días, ¿cuántos proyectos has negociado? ¿Y cuánta inversión has recuperado? Hace unos días, varias películas importantes en las que invertí fueron un gran éxito. Recaudando cientos de miles de millones. ¿Qué tienes para luchar contra mí? Deja de hablar. Simplemente verifiquemos los activos. De acuerdo. Comienza la verificación de activos. Los activos personales de Tensei ascienden a 688.000 millones de yuanes. Los activos personales de Qin Liang ascienden a 239.000 millones de yuanes. Gané. Qin Liang, ¿qué te queda por decir? Esto es imposible. Así es. Un mes de tiempo. Es de hecho un poco corto. Para alguien como yo, que nunca ha hecho negocios y está completamente solo, es bastante difícil. Entonces estás admitiendo que perdiste. Todos. Hace un mes. Qin Liang y yo hicimos una apuesta. Quien pierda debe arrodillarse y gritar 3 The veces. film was Soy la deshonra de la familia Ten. translated and narrated by M Media. Y también cortarse un dedo. Qin Liang, acepta las consecuencias de tu apuesta perdida. Hoy, cumple tu apuesta. Este reconocimiento del joven maestro mayor de la familia Tang causó un revuelo tan grande. Pensé que tenía alguna capacidad real. Exacto. Los asuntos de negocios nunca son tan simples. Este Qin Liang está acabado hoy. Este Qin Liang incluso obligó previamente al joven maestro Tang Ce
a renunciar a su condición de heredero de la familia Tang. Ahora parece que el joven maestro Tang Ce reirá el último. Joven maestro mayor. Quiere que le ayude. Espera. ¿Quién dijo que perdí? Vas a incumplir. Espera un momento. Tang Ce. Qin Liang no perdió. Yuan Hisu. Pensé que no te atreverías a aparecer. ¿Por qué no me atrevería a venir? Por supuesto, porque Qin Liang perderá. Y tú. Te haré darte cuenta de que traicionarme para elegir a Qin fue un terrible error. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa, Qin Liang? Si no puedes ganar, buscas una mujer. ¿Acaso no lo sabe todo el mundo ya? Qin The Liang, film was translated para congraciarse con and Yuan Hisu narrated by M Media. y obtener el apoyo de la familia Yuan, se metió en su cama, Este Qin Liang resulta ser alguien. que carece de habilidad y depende de las mujeres. Verdaderamente desvergonzado. Yuan Hisu, tú también. Eres, después de todo, la hija mayor de una familia de clase alta en Ciudad Isla. ¿Cómo pudiste encapricharte de un? Te lo digo. Incluso si ahora vuelves corriendo a mi lado, ni siquiera te miraré de nuevo. Y también toda tu familia. Después de que me ocupe de este pedazo de basura, tú serás la siguiente. Tang Ce. Ya que elegí a Qin Liang, es naturalmente porque creo que puede ganar. Que gane, ni hablar. Mira nuestros activos tú mismo. Hay una diferencia de 400.000 millones. ¿Qué? ¿Vas a ayudarlo a cubrir este déficit? No es ayudar, es cooperación. Todos. Hace un mes, Qin Liang y yo hicimos una apuesta. Siempre y cuando él pueda conseguir 60.000 millones para construir una ciudad de cine y televisión, para demostrar su fuerza. Mi familia Yuan no solo se encargará de todo el trabajo de construcción, sino que también transferirá el 5% de las acciones de la familia Yuan a Qin Liang, lo que equivale a 500.000 millones. Los activos personales de Qin Liang ascienden a 739.000 millones de yuanes. Los activos personales de Tang Ce ascienden a 688.000 millones de yuanes. Hermano tonto, yo debería agradecerte más por darme esos 60.000 millones. Dado gratuitamente. The Lo film sabía. was translated Tendrías estas bajo la and mengue. narrated by Nunca M admitir la Media. derrota. No está mal. Pero, Qin Liang, ¿crees que no estoy preparado? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Todos. La verificación de capital de hoy no es solo una contienda entre Qin Liang y yo, sino también una oportunidad para mostrar a todos la riqueza de mi grupo Tenlin. Mi grupo Tenlin, respaldado por el grupo Ten, y con el apoyo de mi padre, el hombre más rico de Ciudad Isla. A partir de hoy, entra oficialmente en la industria del entretenimiento. Todos los presentes hoy. Si alguien apoya a Tenlin Grupo y proporciona financiación al grupo Tenlin, según la proporción de financiación, cada uno tendrá una participación. Los dividendos de inversión de hoy se duplicarán. El joven maestro Tang Ce está realmente yendo con todo. Tang Ce, sabes que mi familia Yuan es la líder en la industria del entretenimiento en Ciudad Isla. Estás tratando de ir en contra de mi familia Yuan. Yuan Hisu, escúchame bien, fuiste tú quien se puso en mi contra primero. Todos. Sé que la familia Yuan, en la industria del entretenimiento, está profundamente arraigada, pero el mundo de los negocios es como un campo de batalla, nada permanece igual para siempre. Creo que no es difícil para nadie ver que sin el apoyo de mi grupo Tenlin, tu familia Yuan simplemente no puede mantenerse en pie. Y mi grupo Tenlin, detrás de nosotros, tiene el apoyo del grupo Ten. El futuro es ilimitado. Eso tiene sentido. ¿Eso tiene sentido? Zhou Yuan, por favor, no me culpe. Solo estoy siguiendo la tendencia. Invierto 5 millones. Yo invierto 10 millones. The film was Yo invierto translated 20.000 millones. and Yo invierto narrated 7 by millones. M Los Media. activos personales de Tang Ce ascienden a 774.000 millones de yuanes. Los activos personales de Qin Liang ascienden a 739.000 millones de yuanes. ¿Cómo es, Qin Liang? No subestimes las conexiones que he acumulado en Ciudad Isla a lo largo de los años. Espera un minuto. Estoy dispuesto a transferir toda mi propiedad en el grupo Tang a Qin Liang gratis. ¿Qué está pasando?
Ten Susui, ¿qué estás haciendo? Que estás arruinando de nuevo, tú. Estoy dispuesto a transferir el medio por ciento de mis acciones en el grupo Tang. Un total de 20.000 millones. Todo a Qin Liang. Ten Susui. La familia Ten te ha creado durante más de 10 años. Al final, crió una persona ingrata como tú. Al menos yo soy el hermano con el que pasas todos los días. No me estás ayudando. Te estás poniendo del lado de los extraños. Tang Se, has olvidado cómo obtuve este medio por ciento de acciones. En primer lugar, sí, de hecho, eres el hermano mayor, con el que he estado durante más de 10 años. Pero también eres el culpable que me empujó por las escaleras y causó mi discapacidad de por vida. ¿Qué está pasando? Este medio por ciento de acciones fue una compensación que me dio Tang Ruimin para disculparse en tu nombre, aunque ambos sois mis hermanos mayores. El hermano Qin Liang me trata bien, así que, naturalmente, debo ayudarlo. Bien. Ten Susui. Escucha bien. Incluso con tus 20.000 millones añadidos. Es solo una gota en el océano. Los activos de Qin Liang todavía no se pueden comparar con los míos. Los activos personales de Qin Liang ascienden a 759.000 millones de yuanes. Eso no es necesariamente cierto. El apoyo reunido en el último minuto es el más inestable. Aconsejo a todos los presentes, profesionales de la industria en el círculo del entretenimiento, que consideren esto cuidadosamente. Todos ustedes deberían saber que actualmente estoy aliado con la familia Yuan. Si se atreven a apoyar a Tensei, entonces probablemente no tienen miedo de que llame a los reporteros y les cuente sobre sus asuntos escandalosos. Hablé con ellos sobre eso. La información privilegiada del entretenimiento es explosiva. Cualquiera de estas noticias, si se publica casualmente, transformará el círculo de entretenimiento de Ciudad Isla. Sabía que farolearías. ¿Qué? Estás planeando amenazar a todos los presentes. Si quieren que algo permanezca desconocido, no deben hacerlo en primer lugar, si no han hecho nada vergonzoso. Naturalmente no temerán las amenazas. Chico, te advierto que no hables a la ligera. Ten cuidado o te demandaré por difamación. Exacto. ¿Crees que solo porque has leído algunos chismes de paparazzi, ya lo sabes todo? Déjame decirte que la industria del entretenimiento es un pozo profundo. Te aconsejo que no te metas en ella a la ligera. Usted. Director Lee, ¿verdad? Esa película romántica que se estrenó la semana pasada. La actuación de la segunda protagonista femenina fue realmente incómoda y rígida. En realidad, ella es la que usted mantiene. ¿Verdad? Y solo un recordatorio. El niño en su vientre no es suyo en absoluto. Estás diciendo tonterías. Usted. El recién ascendido rey del cine Liu Tianwan, ¿verdad? Su actuación es buena. Qué lástima. Lo logró al acostarse con el director. ¿Y usted? No piense que solo porque es viejo puede estar tranquilo. Usted usó conferencias y la enseñanza como excusa para aprovecharse de cuantas estudiantes universitarias no tienen ni idea. Tonterías. ¿Cómo podría el profesor Yan hacer algo así? Usted tampoco escapará. A lo largo de los años, el dinero que lavó haciendo películas, la cantidad de evasión fiscal y fraude, es pequeña. ¿Seguirá usted todavía para ayudar a The film was Tensei? translated and narrated by M Media. Eres verdaderamente despreciable. La guerra de negocios de alto nivel a menudo utiliza los métodos más simples y burdos. Retiro mi inversión. Joven maestro Tang Ce, no es que no quiera ayudarte, sino que primero debo protegerme a mí mismo. Joven maestro Tensei, me disculpo. También retiraré mi inversión. Tú. Todos ustedes. Bola de inútiles. Los activos personales de Tensei ascienden a 688.000 millones de yuanes. Los activos personales de Qin Liang ascienden a 759.000 millones de yuanes. Joven maestro Tensei. Nos ha olvidado. No es este el de la junta directiva, de la familia Tang. ¿Cómo podrían incluso ellos alarmarse? Sí, en efecto, el joven maestro Tensei usualmente nos cuida mucho. Estoy dispuesto a transferir las acciones del grupo Ten. ¿Qué poseo al joven maestro Tensei? Yo también. Espere un momento. Ustedes dos, no creo que él se haya preocupado mucho por ustedes, sino más bien que Tensei tenía influencia sobre ustedes, forzándolos a tomar partido, ¿verdad? ¿Es eso cierto? ¿Es eso cierto? Pero ¿qué pasaría si les dijera
Que yo también tengo influencia. Qin Lian, tú. Por ejemplo, Chen Bin. El asunto de su malversación. ¿Yo? Chao Jing. El asunto de su juego organizado. Cállate. Les advierto a todos. No olviden. Quien siempre estuvo, proveyéndoles antes. Suficiente. No duden más. Ya que estamos aquí. No hay vuelta atrás. Nosotros estamos dispuestos a transferir el 5% de las acciones del Grupo TEN. Por un total de 200.000 millones. De forma gratuita. A nombre de Tensei. Apoyamos al segundo joven maestro para que sea el próximo heredero de la familia Ten. Los activos personales de Tensei ascienden a 888.000 millones de yuanes. Qin Lian, ¿qué más tienes que decir? Qin Lian, esta vez pase lo que pase, es imposible que reviertas la situación. Qin Lian, ¿aún recuerdas nuestra apuesta? Este dedo, ¿te lo cortarás tú mismo? ¿O te ayudo yo? The film was translated and narrated by M Media. La información ya ha sido conectada al grupo Tenlin. Solo presione el botón para aceptar la transferencia. Acuerdo para la transferencia de activos. ¿De qué te ríes? The film was translated Felicitaciones, and hermanito. narrated by Finalmente M ganaste. Media. Entonces hablemos de todos los activos bajo tu nombre y su transferencia. ¿Estás loco? ¿Por qué iba yo a transferirte mis activos? Hermanito, lo has olvidado. Ya has perdido. Tu estatus como heredero de la familia Teng. ¿De qué sirve querer tantos activos? ¿De qué sirve? No estuvimos de acuerdo. No se firmó el acuerdo. Acuerdo para la transferencia de activos. ¿De qué se trata todo esto? ¿De qué se trata todo esto? ¿Estás loco? A menos que me hipnotices ahora mismo y me obligues a pulsar aceptar. De lo contrario, ¿por qué iba a transferir los activos a ti? Todos, miren, como segundo joven maestro de la familia Teng. A plena luz del día. En realidad se niega a honrar su deuda. ¿Por qué iba a admitir la derrota? No. Los activos personales de Qin Lian ascienden a 0.000 millones de yuanes. Los activos personales de Tensei ascienden a 1.647.000 millones. No es ese, el botón de transferencia en tu mano. Este acuerdo de transferencia fue personalmente pulsado por ti. No. ¿Cómo pudo pasar esto? Joven maestro Tan C. Justo ahora, no sé cómo, todos los activos del grupo Tan Ling fueron transferidos legalmente a nombre de Qin Liang. Tus activos personales actuales solo ascienden a solo 38 yuanes, en 9 Mao y 4 Fen. No. Esto es imposible. Esto no es real. Esto no es real. Qin Lian, me engañaste. Alguien venga aquí. Mátenlo a palos. Mátenlo a golpes. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Cómo te atreves a engañarme? The film was translated and narrated by M Media. Tensei. Tú eres el que perdió. Debes pagar el precio. De tanta y mismo. Sí, Ten.
Xiaoze. ¿Qué está haciendo? Papá. Tensei. Ya ha transferido todos los activos bajo su nombre a mí. Él admitió la derrota voluntariamente. Pero como es tímido, solo puedo ayudarlo a cumplir la apuesta. Tengo razón, mi querido hermanito. Papá. Papá. No es así. Papá, escúchame. Él me engañó. Tensei. Te dije hace mucho tiempo que el mundo de los negocios es como un campo de batalla. No importa qué medios despreciables se utilicen, mientras ganes. No es hacer trampa. Hoy, verdaderamente perdiste. Suficiente. Deja de avergonzarme. Chou-Li, lleva al joven maestro a casa. Espera, hermanito. Parece que has olvidado una parte de la apuesta, ¿no es así? Soy la deshonra de la familia Ten. Más fuerte. Soy la deshonra de la familia Ten. Soy la deshonra de la familia Ten. Chou-Li, lleva al joven maestro a casa. Papá. No olvides la apuesta entre nosotros. Confío en que como hombre de negocios no te retractarás de tu palabra, ¿verdad? Xiaoze. Tensei. Estoy demasiado decepcionado de ti. Ahora tienes 2 hijos. Pero tú. Todo lo que se necesita es un corazón. Porque este corazón no es el de Tensei. ¿Por qué tiene que ser el mío? De verdad voy. Vas a morir por Qin Liyan. No. Si le digo a papá que Qin Liyan no es su hijo biológico, él no le entregará la familia Ten a Qin Liyan. En ese momento, yo seré su único hijo. No se atrevería a matarme. No me matará. Papá, tengo algo que decir. Basta, cállate. Pensé que podrías ayudarme a defenderme. Pero no esperaba que repetidamente, una y otra vez, cayeras víctima de los planes de Qin Liyan. Originalmente pensé, todavía quería que Qin Liyan ayudara a nuestra familia Ten a ganar más dinero. Pero ahora parece que verdaderamente no puede superarlo. Pero Qin Liyan, él no es. Basta con el pero, él no lo es. Mi salud está empeorando cada vez más ahora. La cirugía de corazón, no puedo retrasarla más. Ese chico Qin Liyan no puede quedarse cerca. Papá, estás diciendo que todavía planeas usar el corazón de Qin Liyan. Aunque has perdido repetidamente contra Qin Liyan. Después de todo, creciste a mi lado desde la infancia. Aunque Qin Liyan y yo tenemos la realidad de padre e hijo, no hay afecto de padre e hijo. ¿Cómo podría soportar entregarle la familia Ten y dejarte morir? Papá. Además, ese chico Qin Liyan tiene una gran ambición. Es demasiado astuto y es difícil de controlar. La muerte de su madre también hizo que él albergara un profundo resentimiento hacia mí. Una vez que obtenga la familia Ten, me temo que yo tampoco podré escapar del desastre. No, debo ir a decírselo a Qin Liang. Lo escuchaste todo, ¿verdad? Ten Susui. Ten Susui, ¿qué estás haciendo? En la reunión de verificación de capital, te vi ayudando a Qin Liyan en todo momento. Creo que ustedes dos han estado confabulados desde hace mucho tiempo, ¿no es así? Habla. ¿Qué beneficio te dio exactamente? No sé de qué estás hablando. Ten Susui, mi familia Ten te ha creado durante tantos años. No tienes gratitud, sino que pagas la bondad con enemistad. La familia Ten no puede retenerte.
¡Qué ingratitud! Pagar la bondad con enemistad. Tu pierna está bien. Ten Susui. Nos has estado engañando todo este tiempo. Suéltame. Tang Ruiming, dices que pago la bondad con enemistad. ¿Crees que tú, apoderándote de los activos de mi familia Su y causando la muerte de mis padres, yo no sabía nada? Durante la última década más o menos, he querido matarte día y noche. Nunca pensé que yo, Ten Ruiming, después de todos estos años, crié un tigre que se convirtió en una amenaza. Xiao Sei, deshazte de ella. Casualmente, veo que tú y Qin Lian tienen una relación inusual. Esto es malo, Susui ha sido descubierto. Si quieres salvar a Ten Susui, entonces ven solo al número 707 en los suburbios, a este edificio sin terminar. De lo contrario, enviaré a Ten Susui, pedazo a pedazo, a ti. Hermano Qin, las cosas no son tan sencillas. Joven maestro, esto es una trampa. Ten Ruiming no cumple su palabra. Él no matará a Tensei. Él ha tomado una decisión de reemplazar su corazón con el tuyo. Fue exactamente como esperaba. Afortunadamente, desde el principio, nunca creí las tonterías de Ten Ruiming. La supuesta apuesta y pelea con Tensei no era más que un medio para que la familia Ten transfiriera activos. Xiao Wei, esta batalla final, la hemos estado esperando durante 10 años. No perderemos. Quiero que Ten Ruiming pague el precio por todo lo que le hizo la familia Qin. En aquel entonces, quiero que Ten Ruiming vea con sus propios ojos lo que es el verdadero infierno en la tierra. Qin Liang, date prisa y vete. Esto es una trampa. Libera a Ten Susui. Sé que Tensei me quiere. Tensei. Sé que estás aquí. Ahora careces incluso del coraje para enfrentarme. Sé que tienes un arma encima. Saca el cuchillo. El joven maestro Tensei instruyó que a menos que pierdas la capacidad de resistir, no te soltaremos. Es suficiente. No es suficiente. Tensei, The film was translated and apuesto a que no te narrated atreves by a matarme, Media. porque Ten Ruiming no quiere absolutamente un cadáver que murió por pérdida excesiva de sangre e insuficiencia cardíaca. The film was translated Hermano Qin, and ten cuidado. narrated by Media. Vete, Qin Liang, date prisa y vete. Ten Ruiming, realmente no has cambiado en absoluto. Te lo digo. Te arrepentirás de esto. Desde hace 24 años, cuando Qin Yinglan fue expulsada de la familia Ten, nunca me he arrepentido. Y no me arrepentiré ahora. Si Ten, ahora podemos administrar la anestesia. No es necesario. Es mejor usar el fresco. Qin Lian. Ya ves ahora, ¿no? Un inútil es un inútil. No importa cuán poderoso fueras antes. No terminaste allanándome el camino al final. Papá ya ha redactado su testamento, diciendo que transferirá toda la herencia a mí y a nombre
incluyéndote a ti. Todo lo que me quitaste. En cuanto a ti, puedes estar tranquilo y partir. Ruimin, por fin has despertado. Xiaoze. Xiaoze se ha ido. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con que se fue? Xiaoze ha desaparecido. También vendió todas las acciones de la familia Tan y activos a la familia Chen en Jinzhou. ¿Qué? ¿Dónde está Qin Lian? ¿Qué pasa con Qin Lian? ¿Acaso Qin Liang no te dio un The trasplante film de was corazón? translated Ya ha and sido incinerado. narrated by M-Media. Entonces debe ser la familia Chen de Jinzhou. Que, mientras me estaban operando, usó algunos medios despreciables para coaccionar a Chao Sei. Mientras no haya lo que la familia Ten perdió, definitivamente lo recuperaré. No, esto es malo. Esto es malo, CEO Ten. ¿Por qué estás entrando en pánico? Habla despacio. CEO Ten, recibimos noticias. El jefe de la familia Chen de Jinzhou y el joven maestro Chen nunca vinieron a Ciudad Isla en absoluto. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con que nunca vinieron a Ciudad Isla? Significa que de principio a fin, fuiste completa y totalmente engañado. Papá. Nos volvemos a encontrar. Tú sigues vivo en realidad. Por supuesto, papá. De lo contrario, como podría mostrarte, la caída del telón de este gran espectáculo. Tú eres ese doctor. Todos ustedes son falsos. Incluso tú eres uno de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Entonces deberías preguntarle al tú de hace 24 años, cuando echaste a King Yinglan, de la familia. ¿Alguna vez pensaste que llegaría este día? Como era de esperar. Realmente fue Qin Yinglan quien instigó esto. Es la única a la que agraviaste. King Yinglan. Olvidé decirte. King Yinglan es mi tía paterna. Yo, Qin Yan, nunca he sido un hijo de tu familia Ten. Hice todo lo posible para montar este plan y esta actuación, precisamente para poder abiertamente volver a tu lado. Y luego personalmente recuperar todo lo que tú le arrebataste a la familia Qin en aquel entonces. Quiero que veas con tus propios ojos cómo arruino a la familia Ten pieza por pieza. Y dejarte experimentar personalmente lo que significa no tener nada. La sensación de derrota total. Para buscar justicia para la familia Qin, las más de 20 vidas altas y bajas que mataste en aquel entonces. La familia Qin. Fue la familia Qin todo el tiempo. Qin Liang. Qin Liang estaba equivocado. Le hice daño a Qin Yinglan. Todo es culpa mía. Yo fui la amante. Todo es culpa mía. Por favor, te lo ruego, devuélveme a mi hijo, por favor. Correcto. La familia Ten. Ya no quiero nada de esta cosa de la familia Ten. Solo te ruego. Solo te ruego que me devuelvas a Chao Sei. Demasiado tarde. Dije, es demasiado tarde. Ten Ruimin. El corazón de tu único hijo, Tensei, está justo dentro de tu cuerpo. The film was translated and narrated by M-Media. Hijo mío.
Xiaoze. Xiaoze. The film was translated and narrated by M Media. Ten Ruimin. Usted es sospechoso de homicidio ilegal, actividades comerciales indebidas y otros delitos. Está siendo arrestado ahora, de acuerdo con la ley. Él es culpable. Él mató a mi hijo. Él es culpable. Señor Qin, por favor, venga con nosotros. Ten Ruimin. He ganado. No me importa el resto. No me importa. Tía. Lo viste. Finalmente vengué a la familia Qin. Finalmente lo hice. Finalmente lo hice. Finalmente lo hice. Finalmente lo hice. ¿Por qué el hermano está dormido afuera otra vez? Te vas a resfriar. Gran escritor, ¿vas a comer o no? ¿Qué piensas de ese protagonista al final? ¿Cuántos años es una sentencia apropiada? Hermano, mírate, tu viejo hábito está reapareciendo. ¿Por qué siempre te encanta tomarte las obras de ficción tan en serio? Exacto, es solo ficción. ¿Quién se lo tomaría en serio de todos modos?